Iniciamos este análisis centrándonos hoy en la documentación para la IA Themis. El objetivo clave es darle a Themis los planos técnicos y lógicos para que construya ese ecosistema de apoyo tan potente para agentes inmobiliarios humanos. Sí, el material describe bien las herramientas, los servicios del hub, los automatismos y los agentes expertos que se prevén. La visión general de crear un entorno completo para potenciar al agente humano está clara, sí. Pero, ¿esa visión general es suficiente para Themis? Ahí está el primer punto clave. La documentación actual le habla muy bien al usuario humano sobre lo que va a obtener, ¿no? Pero Themis no es el usuario final, es la constructora. Necesita que le hablemos en su idioma. El idioma lógico y técnico, quieres decir. Exacto. A ver, la documentación enumera correctamente los componentes, CRM, LLMs, automatismos, agentes expertos, pero me pregunto si profundiza lo suficiente en el cómo. Cómo deben interactuar lógicamente para que una IA como Themis pueda ensamblarlos. ¿Claro? Fíjate, se centra mucho en el qué hará el ecosistema por el agente, que es vital, sí, para definir el objetivo, pero no detalla con la precisión necesaria el cómo debe Themis interpretar y ejecutar la construcción, la integración. Ponme un ejemplo. Pues mira, se menciona integrar CRM, ¿vale? Pero ¿están definidos los campos exactos? ¿Los protocolos de API específicos que tiene que usar? ¿La lógica precisa de manejo de errores que Themis debe implementar si algo falla? ¿O los flujos de datos concretos que necesita procesar o generar? Ya veo. Sin todo eso, Themis se queda a medias. No puede construirlo de forma robusta. Entiendo el punto. Es como darle a un arquitecto solo el folleto de venta en lugar de los planos detallados, ¿no? Justo eso. El folleto inspira, pero no construye. Entonces, el camino sería ir mucho más allá de simplemente listar funcionalidades. Exacto. Se trata de enriquecer la documentación definiendo explícitamente la arquitectura de la información y los mapas lógicos. Pero ojo, pensando en Themis, hay que cambiar el foco. ¿Hacia dónde? Hacia detallar las entradas requeridas por cada módulo que Themis debe entender, las reglas de procesamiento que debe aplicar paso a paso, las salidas esperadas en formatos muy específicos y algo crucial, las dependencias estrictas entre cada pieza funcional. Vale. Themis necesita esos planos de ingeniería, no solo un esbozo conceptual bonito. Vale. ¿Y cómo se vería ese nivel de detalle en la práctica? Para que Themis pueda, empezar a trabajar. Danos un ejemplo concreto. Claro. Por ejemplo, y bueno, estos son solo nombres ilustrativos para que se capte el nivel de detalle, ¿eh? En lugar de un genérico integrar CRM, ¿Sí? especificación para Themis debería parecerse más a esto. Themis, necesitas acceso a los endpoints API específicos del CRM que se elija, digamos api.crmelegido.com/1 contacts y leads, usando autenticación OAuth 2.0 con las credenciales que encontrarás en el gestor de secretos X. Muy específico. Y sigue, cuando recibas una notificación del webhook configurado en la URLi por el evento nuevo lead, debes extraer los campos nombre completo, que será un string, email contacto, string, teléfono principal, string, del payload JSON que te llegue. Cliente en el CRM con el valor string, contactado y a inicial. ¿Y si falla? Buena pregunta. Si la llamada a la API del CRM para actualizar falla devolviendo un código HTTP 4XX o 5XX, debes registrar el status code, el response body completo según la tabla de códigos de error Z definida en el anexo T, y reintentar la operación aplicando una política de back-off exponencial con un máximo de 3 reintentos y un retardo inicial de 5 segundos. Uf, eso sí que es un nivel de detalle que una máquina puede interpretar sin ambigüedad. Deja poco margen a la improvisación por parte de Themis. Exacto. La improvisación aquí es el enemigo. ¿Y cómo aplicaríamos esto a los llamados agentes expertos? Pues de forma muy similar. A ver, no basta con decir agente experto analista de mercado. Para Themis, eso es sumo. Hay que definir su dominio de forma precisa. Tu función, Themis, al activar el módulo analista de mercado, es analizar tendencias de precios y demanda en microzonas geográficas específicas. Vale, el objetivo claro. Luego, las fuentes de datos exactas. Consultarás el API externa de precios de Idealista, Endpoint R, S con claves T, nuestra base de datos interna de ventas cerradas, tabla ventas histórico, campos WXY, usando la conexión DBProd y la API de datos demográficos del INE Endpoint Z, formato CSV. Las herramientas que debe usar. Y la lógica o modelo a usar.
Aplicarás el modelo de regresión lineal múltiple definido en el script Python MarketModel v2.py, ubicado en el repositorio Git repo modelos, anexo M, usando como variables predictoras precio, metro, cuadrado, medio, zona, NUN transacciones mes anterior, índice de demanda calculado. La receta. Y fundamental, el formato exacto de inputs y outputs. Input esperado, objeto JSON con código postal.string 5, tipo propiedad, .enum, piso, chalet, oficina, rango fechas, inicio, mmd, fin, mmd. Output requerido, objeto JSON con campos tendencia precio estimada, float, demanda relativa int 100, nivel confianza predicción, float 01, estructurado según el JSON esquema analista mercado, output definido en anexo N. Madre mía. Así Denny sabe qué esperar, qué ejecutar y qué devolver. Sin dudas. Queda clarísimo. Ese nivel de detalle es la diferencia entre una idea y una especificación ejecutable para la IA. Vale, tenemos los qué y la necesidad de detallarlos. Ahora vamos a los cómo, a la acción. Las ideas de automatización y los agentes expertos son potentes, pero para una IA, palabras como personalizado o experto necesitan un manual de instrucciones súper detallado, ¿verdad? Totalmente. Ese es el segundo punto crucial. Las descripciones actuales de las automatizaciones como la captación de leads o el seguimiento y las funciones de los agentes expertos, pueden ser demasiado conceptuales. Demasiado abstractas. Sí, CEMIS no puede operar sobre conceptos abstractos como seguimiento personalizado. Necesita algoritmos precisos, reglas condicionales explícitas del tipo si esto, entonces haz aquello. Si no, haz esto otro. Necesita parámetros definidos sin ambigüedad y una lógica de decisión que no deje lugar a interpretaciones. Claro. Hay preguntas que TEMIS necesita tener respondidas en la documentación. ¿Qué evento específico dispara ese seguimiento personalizado? ¿Qué datos concretos, historial de interacciones del lead, tipo de propiedad, texto consulta inicial, datos del CRM, informan esa personalización? ¿Qué algoritmo o conjunto de reglas exacto determina el contenido del mensaje, el canal, WhatsApp, email, llamada y el momento preciso del envío? ¿Sin eso? Sin esa especificidad, TEMIS no puede construir una automatización fiable y, sobre todo, efectiva. Se quedaría en algo genérico o, peor, erróneo. Entonces, la debilidad aquí es la falta de detalle algorítmico y lógico. Pura filosofía no le sirve a TEMIS. ¿Cómo lo enfocamos para que TEMIS lo entienda y pueda actuar? Pues la clave es detallar explícitamente los algoritmos y la lógica de decisión. Hay que traducir esos conceptos en instrucciones procesables, paso a paso. ¿Y cómo se hace eso? Una herramienta muy útil aquí es el pseudocódigo estructurado. Define secuencias lógicas de forma clara para los desarrolladores y para TEMIS si está diseñada para interpretarlo o para guiar a quien la programe. Vale, pseudocódigo. ¿Algo más? Sí, otra opción son los diagramas de flujo lógico, pero no los conceptuales de alto nivel, sino los detallados que especifican cada paso y cada decisión, como los que podrías diseñar pensando en la lógica pura de una máquina. Entiendo. Incluso tablas de decisión para casos complejos con múltiples condiciones pueden ser muy efectivas. El objetivo es que TEMIS o los componentes que genere sepan exactamente qué hacer en cada situación, sin ambigüedades. Vamos a ver cómo se vería eso en la práctica. Un ejemplo de esa lógica detallada para, digamos, el seguimiento de leads, que es un clásico. Por supuesto. Imaginemos que queremos automatizar el primer seguimiento de un lead de alquiler que entra por un portal inmobiliario, en lugar de solo decir hacer seguimiento personalizado. Sí. La especificación para TEMIS podría usar pseudocódigo como este. A ver, algo así. Inicio del pseudocódigo. Título, automatización, seguimiento inicial lead alquiler desde portal inmobiliario. ID flujo, AUT, sec alque, portal 01. Vale. Trigger, evento, nuevo lead CRM detectado. Primero, extraemos datos. Fuente lead es igual a extraer dato del payload del evento, campo fuente lead. Tipo propiedad es igual a extraer dato del payload, campo tipo propiedad. Condición inicial. Ahora la condición. Si fuente lead es igual a portal idealista y tipo propiedad es igual a alquiler, entonces extraemos el lead ID del payload. Y dentro de esa condición. Verificamos condiciones previas. Calculamos el tiempo desde consulta restando la fecha de creación del lead que consultamos al CRM del tiempo actual.
Consultamos también el estado actual de la IA para ese lead en el CRM, campo Custom Field IA Status. Ajá. Otra condición anidada. Si tiempo desde consulta es mayor a 3.600 segundos, o sea, 1 hora, y estado IA actual no es contactado IA inicial, entonces. Actuamos. Exacto. Primero preparamos los datos para personalizar con el LLM. Creamos un objeto datos para LLM con el nombre, el ID de la propiedad consultada, el texto original de la consulta, todo sacado del CRM consultando por lead ID. Ok. Luego, generamos el mensaje usando LLM. Cargamos una plantilla de prompt, digamos, plantilla seguimiento alquilar portal 1.txt, que estará definida en un anexo P. Llamamos a la API del LLM especificando el modelo GPT-4 Turbo, por ejemplo, el prompt, las variables que acabamos de preparar y un máximo de tokens. Obtenemos el mensaje personalizado. Y lo enviamos. Eso es. Consultamos el teléfono del lead en el CRM. Llamamos a la API de WhatsApp con el destinatario y el mensaje personalizado. Los detalles de esa API estarán en otro anexo, el Q. Guardamos el resultado envío. Y por último, registrar. Fundamental. Si el resultado envío fue un éxito, entonces actualizamos el CRM poniendo el campo Custom Field IA Status a contactado IA inicial y guardando la fecha del contacto. Además, registramos un log del evento. ¿Y si no? Si no, pues registramos un error con el código, el mensaje de error y el componente donde ocurrió. Fin del sí del envío. Fin del sí del tiempo y estado. Fin del sí de la fuente y tipo. Fin del pseudocódigo. Buah. Este nivel de detalle elimina totalmente la ambigüedad. Temis sabe cuándo actuar, qué datos usar, qué servicios llamar y cómo reaccionar al éxito o al fallo. Oro molido. Exacto. Vale, ese pseudocódigo es clarísimo para quien tenga que implementar o supervisar a Temis. Y para un agente experto como el de valoración, ¿cómo sería esa lógica detallada? Pues siguiendo una pauta similar. A ver, para el agente experto en valoración. Primero, definir el input requerido de forma rigurosa. Por ejemplo, input, objeto JSON validado contra el esquema valoración, anexo A. Campos obligatorios, dirección completa, string formato normalizado, metros cuadrados construidos, entero 0, num habitaciones entero 0, num baños entero 0, año construcción entero formato YYYY, estado conservación, un enumerado, excelente, bueno, regular, malo, reformar. El contrato de entrada, digamos. Eso es. Segundo, detallar las acciones secuenciales que Demis debe orquestar. Acción 1. Normalizar y geocodificar dirección. Usar servicio interno GeoService API Endpoint Geocode. Con la dirección del input, obtener coordenadas ladlon y referencia catastral parcial. Paso 1. 5 segundos. Extraer valor catastral referencia. Paso 2. Acción 3. Buscar comparables. Ejecutar query SQL parametrizada, query buscar comparables definida en anexo B contra base de datos interna ventas comparables histórico. Parámetros: las coordenadas, metros, habitaciones del input y fecha actual -6 meses. Obtener lista comparables, un array de objetos JSON, máximo 20 resultados. Paso 3. Acción 4. Aplicar modelo de valoración. Invocar función Python, calcular valoración ponderada del módulo Valuation Model definido en anexo B, lógica valoración ponderada.py. Imputa la función, el valor catastral, la lista de comparables, el estado de conservación y año del input. La función implementa el algoritmo X descrito en el anexo que pondera comparables por similitud y antigüedad. Y el último paso, la salida. Tercero, definir el output esperado. Output, objeto JSON validado contra el esquema output valoración, anexo C. Campos clave, rango valor estimado min.float, rango valor estimado max.float, valor medio estimado.float, nivel confianza.float, entre 0.0 y 1.0, comparables utilizados IDs, array de strings. Vale. Con este nivel de detalle, Demis tiene una receta clara, paso a paso, para realizar la valoración. No hay magia, hay proceso. Entendido. El contraste entre la idea general y la especificación accionable es enorme. Vale, hemos visto la necesidad de detalle a nivel de componente y a nivel de lógica de acción. Y ahora, el pegamento que une todo esto. Tenemos las piezas, Hub, CRM, LLM, automatismos, expertos, pero
cómo se asegura Themis de que encajen y funcionen juntas como un verdadero ecosistema integrado? Esa es la tercera área clave, y es fundamental, claro. La visión de un ecosistema integrado es potente, sí, pero ¿está la arquitectura global y la interconexión entre piezas documentada de forma que Themis pueda construir esas conexiones? Buena pregunta. Me pregunto si la documentación actual presenta los componentes de forma algo aislada, como islas funcionales sin mapear claramente el flujo de datos y las señales de control entre ellos. Como si cada uno fuera un proyecto distinto. Exacto. Y Themis necesita entender la fontanería del sistema, ¿sabes? Las autopistas por las que viaja la información y las señales que activan cada parte. No le basta con saber qué hace cada pieza por separado. Claro, necesita el plano general de la ciudad, no solo el de cada edificio. Justo. Por ejemplo, cómo fluye exactamente un dato introducido en el hub por el agente humano hasta disparar un automatismo. ¿Bajo qué condiciones precisas un automatismo invoca a un agente experto? ¿Son llamadas APIs, síncronas, asíncronas, eventos en una cola de mensajes? ¿Qué formato de datos exacto espera recibir el agente experto y qué formato devuelve para que el automatismo pueda continuar? Uf, muchas preguntas abiertas. Si estas definiciones explícitas de las interconexiones no están, Themis no puede tejer el ecosistema para que funcione de forma coherente y robusta. Se rompería por las costuras. La debilidad sería entonces una falta de definición explícita de la arquitectura global y sobre todo de las interfaces y flujos de datos entre los componentes. ¿Cuál es la sugerencia para darle a Themis ese mapa de carreteras del ecosistema? La sugerencia es doble, diría yo. Primero, incluir diagramas detallados de arquitectura del sistema y diagramas de flujo de datos. Pero ojo, diseñados específicamente para la comprensión de una IA constructora como Themis. No los de marketing. No sirven los diagramas de marketing o los muy conceptuales. Necesitan ser lógicamente rigurosos. Segundo, y esto es crucial, definir de manera explícita y formal las interfaces entre todos los componentes. ¿Qué implica eso? Pues especificar las APIs al detalle. Endpoints, métodos HTTP, autenticación requerida, contratos formales como especificaciones OpenAPI o Swagger, también los formatos de datos exactos para cada intercambio, usando, por ejemplo, JSON esquemas bien definidos y versionados, y los protocolos de comunicación, APIs RESTful, webhooks, gRPC, colas de mensajes como RabbitMQ o Kafka si aplica. Hay que definir el pegamento técnico que une las piezas de forma inequívoca. Vale, ¿y cómo se materializaría eso en la documentación para que sea útil para Themis? ¿Algunos ejemplos concretos de esos diagramas o definiciones? Podríamos crear varios artefactos clave. Primero, un diagrama de arquitectura del sistema de alto nivel pero lógicamente preciso. Este diagrama mostraría visualmente los componentes principales, el hub, la interfaz del agente humano, el CRM, especificando cuál, ejemplo HubSpot, y la API principal usada, el LLM, GPT-4 API, Cloud API, el motor de automatización si es uno externo como Make Zapier o uno propio, definiendo cómo se comunican con él y los diferentes módulos expertos, valoración, cualificación, etc., representados como servicios separables, quizá microservicios o funciones serverless. ¿Y las conexiones entre ellos? Importante. Las flechas entre ellos deben representar flujos de datos o llamadas API concretas, no relaciones vagas. Con etiquetas claras. Eso da la visión general. ¿Y para los flujos específicos? Porque ahí está la miga. Ahí entran los diagramas de flujo de datos detallados para casos de uso clave. Retomemos el ejemplo de la captación de lead desde portal. Vale. El diagrama mostraría la secuencia paso a paso. 1. Fuente externa, portal X, envía datos payload inicial JSON con nombre, email, etc., a un endpoint de ingesta de leads, quizá una API Gateway o una función lambda. Recibimos. 2. Endpoint ingesta valida datos. Llama API del CRM, ejemplo HubSpot CRM V3 Objects Contacts, método POST, registra el contacto lead, devuelve el CRM lead ID. Guardado en CRM. 3. CRM dispara un webhook configurado hacia el motor de automatización. El payload del webhook indica qué objeto se creó y su ID. Notificación. 4. Motor de automatización recibe webhook, activa el flujo out, sec, ALQ, portal 01, llama API del CRM, get, CRM V3 Objects Contacts, cream ID Properties, para obtener todos los detalles del lead. Recupera info. 5. Motor automatización.
Llama API del LLM, post a api.openai.com B1 Chat Completions, con el prompt y los datos del lead. El input al LLM, especificado. Genera mensaje. 6. LLM devuelve el mensaje personalizado en formato JSON String. Mensaje listo. 7. Motor automatización. Llama API de WhatsApp. Post a graph.facebook.com bvux.x phone ID messages. Con el mensaje personalizado y el teléfono del lead. Envía WhatsApp. 8. Motor automatización. Llama API del CRM. Patch CRMVV3 Objects Contacts CRM Lead ID. Para actualizar el Custom Field Status a contactado IA inicial. Actualiza estado. 9. Motor automatización. Llama API interna del Hub. Post API V1 Notifications. Para enviar notificación al panel del agente humano. Payload con el ID del lead y un mensaje tipo primer contacto IA enviado a. Notifica al agente. Y para cada paso, el diagrama o la documentación asociada especificaría el esquema de datos, el JSON esquema exacto que se transfiere. Un diagrama así para cada flujo crítico es oro para Themis. Entiendo perfectamente. Define las cañerías y qué es lo que fluye exactamente por ellas. ¿Y cómo aclaramos la invocación de los agentes expertos dentro de esta arquitectura? ¿Cómo se despiertan? Debe quedar perfectamente definido también si hay que especificar cómo se llaman o activan estos agentes expertos. Son servicios API RESTful independientes que Themis, a través del motor de automatización, llama bajo demanda cuando se cumplen ciertas condiciones en un flujo. Por ejemplo, si en el flujo cualificar lead interesado, el campo lead pregunta precio es true, entonces llamar al endpoint API V1 expertos valoración, método post, con el payload dirección metros. vale, llamada directa. O se activan por eventos específicos detectados en el CRM. Por ejemplo, Configurar un webhook en el CRM que al cambiar el campo lead status a interesado en vender, llame al endpoint API BioVents interesado vender del motor de automatización, el cual iniciará el flujo preparar dossier venta, que a su vez llama al agente de valoración. activado por evento. O quizás algunos como el analista de mercado. Son tareas programadas, cron jobs, funciones temporizadas, que se ejecutan, por ejemplo, cada lunes a las 8 a.m., generan un informe y lo almacenan en una base de datos o lo envían a un bucket S3 para que otros componentes lo consuman. Tarea periódica. Exacto. Para cada agente experto hay que definir método de invocación claro, API síncrona, evento programado, input requerido con su esquema definido y output esperado, también con su esquema. Claridad total en cómo interactúan. Perfecto. Con estos tres enfoques, detalle técnico por componente, lógica algorítmica explícita y arquitectura e interconexiones bien definidas, la documentación pasaría de ser una declaración de intenciones a un verdadero manual de construcción para Themis. Creo que queda muy claro. Esa es la idea, ¿sí? Pues para concluir, hemos repasado 3 áreas fundamentales para refinar esta documentación para Themis. Primero, asegurar la profundidad y el enfoque correcto para una IA, pasando del qué para el humano al cómo técnico para el constructor. Segundo, incrementar radicalmente la especificidad y accionabilidad de las instrucciones, detallando algoritmos y lógica de decisión. Y tercero, definir sin ambigüedades la arquitectura global y las interconexiones entre todos los componentes del ecosistema. Exacto. Esos son los 3 pilares. Las sugerencias concretas para lograrlo incluyen desarrollar mapas lógicos y de arquitectura de información centrados en las necesidades de procesamiento de Themis, usar formatos precisos como pseudocódigo, diagramas de flujo lógicos orientados a IA o tablas de decisión para detallar algoritmos y crear diagramas de arquitectura y flujo de datos explícitos que definan interfaces, APIs, esquemas JSON, protocolos y dependencias entre todas las piezas. Es un plano completo y sin fisuras. Creemos firmemente que aplicar estos ajustes proporcionará a Themis un plano mucho más claro, detallado y robusto. Será la guía que necesita para construir ese ecosistema tan potente que se busca para los agentes inmobiliarios. Sin duda mejorará mucho la capacidad de Themis para ejecutar la visión. Os animamos a revisar el material con estas ideas en mente y, por supuesto, si lo veis útil, a presentarlo de nuevo para seguir afinándolo juntos.